Es la que nos tiene aquí, su gracia es la que nos tiene aquí. Y yo sé que en mi vida pasada cometí muchos errores, pero Dios me ha tomado, me ha perdonado, me ha limpiado, me ha restaurado y me sigue enseñando, porque no hay ningún nivel donde ya estamos concretos. Dios es tan profundo, el nombre de Jesús es tan profundo, tantos misterios hay en Dios que nosotros no podemos decir, ya lo sé todo. Si Pablo dijo que todavía no llegaba, todavía, ¿me entiendes? Que no, todavía no sabía todo, ¿me entiendes? Dice, aparte, después de haber hecho todo lo que hice, siervo inútil soy, ¿me entiendes? Así también, uno también nada más está aquí para servir a Dios. Amén. Vamos a orar primero de todo. Padre Santo, bendito tú eres, Señor bendito. Te doy las gracias, Padre Santo, por mis hermanos que estamos en este lugar, Señor, para honrar tu nombre, Señor bendito. Yo pido que tu Espíritu siga tomando control de este culto, Señor, y que tu Espíritu sea el que siga hablando a través de mi boca, Padre Santo. Que tú fluyas, Espíritu Santo, y que tú hables a las vidas de mis hermanos igual como a la mía, en el nombre de Cristo Jesús, y que el nombre de Jesús sea glorificado y honrado. Amén. Amén. Ok, vamos a estar hablando, primero vamos a Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 46. Amén. Tengo muchos versículos, pero no vamos a ir a todos, o sea, no tienen que ir conmigo a todos. Yo los tengo escritos, yo los voy a estar diciendo, ustedes los pueden apuntando si quieren. ¿Tienes para? Ya. Ok, pues dice, Marcos capítulo 10, versículos 46, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Vamos a estar hablando de lo que es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, hay dos tipos de ceguera. La primera ceguera es de la incredulidad en Cristo Jesús, de aquellos que no creen en Cristo Jesús. Por eso en 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, para aquellos que no creen en el sacrificio de Cristo Jesús. Para esos que se les parece que, ¿cómo que un hombre puede llevar nuestros pecados? Pero nosotros sabemos que no fue solamente un hombre, que es el Hijo de Dios. Entonces, para los que no creen, estos están cegados. Es la primera ceguera. Y nosotros, si creemos, se nos ha quitado esa ceguera de nosotros. Porque hemos creído en la sangre de Cristo, hemos creído en el perdón de los pecados, hemos creído que somos pecadores, hemos sabido que hay injusticia dentro de nosotros y que necesitamos la justicia de Dios. Por eso sigue diciendo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En Romanos 10, 9 y 10 habla de la respuesta para los que tienen esta ceguera. Para los que es una medicina, para nosotros la tomamos, los creyentes, que sea creyente, la tomamos esta medicina. Que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, nosotros creímos y sabemos que en nuestro corazón hay injusticia. Entonces decimos, necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso y reconocemos que en nuestro corazón hay injusticia,
entra la justicia de Dios. Entonces saca la injusticia de nuestra vida. Y dice la palabra que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces empieza a abundar la justicia de Dios en nuestro corazón y nosotros confesamos al Señor como Rey y Salvador. Y podemos vivir una vida salvo. Se nos quita esa primera ceguera. Pero esta ceguera no es la que quiero hablar, sino la ceguera cuando uno ya es cristiano. Y podemos identificar a Bartimeo. Vamos a comparar esta ceguera con Bartimeo. Otra vez, si vamos a ir al versículo 46, dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo tenía la revelación quién era Jesús. Bartimeo sabía que Jesús podía darle misericordia. Y Bartimeo clamó a Jesús, como nosotros hemos clamado a Dios, como nosotros hemos proclamado el nombre de Jesús y hemos creído en Jesús y sabemos que de Él viene la misericordia. Pero hay un problema: Bartimeo estaba ciego. Y no solamente eso, Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Y hay problema que a veces nosotros los cristianos, los creyentes, no nos metemos de lleno. Creemos en la salvación de Jesús, pero solamente estamos mendigando. Solamente estamos recibiendo lo que nos dan. No tenemos para dar. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque nuestra visión está corta. No tenemos la visión de que Dios nos quiere que tengamos. ¿Me entiendes? Bartimeo, una definición de Bartimeo significa hijo de honor. Pero Bartimeo tenía una maldición, porque para ellos en Deuteronomio la ceguera era una maldición. En Deuteronomio 28 dice Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esto es para los que no siguen los mandamientos de Dios. Entonces él tenía una maldición. Tenía que ser hijo de honor, pero cargaba una maldición. Cargaba una maldición de ceguera. Y la ceguera turba tu espíritu y te confunde, no sabes dónde ir. No sabes dónde ir y estamos afligidos y no, a veces estamos cansados. Entonces, ¿por qué? Porque estamos ciegos, no sabemos qué paso tenemos que tomar. Entonces, la primera cosa es ver qué es la visión. Hay que ver qué es la visión. Y hay 4 pasos de la visión. Porque una visión no es un ministerio. El ministerio es el resultado de la misión. El resultado de tener la visión en lo correcto. Si tenemos la visión en el ministerio, estamos completamente equivocados. Si tenemos la visión en solamente tener una iglesia más grande, estamos equivocados. Esto todo es el fruto de la visión. Entonces, la primera parte es vivir agradecido con Dios. Pero esto es más profundo que solamente levantarse y decir: gracias Señor por este día, gracias Señor por esta comida, gracias Señor por que me cuidaste este día. Esto es una expresión de adoración. Y es lo que habla Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, esto es más íntimo, es una intimidad, es un estilo de vida que tenemos que tener. ¿Entiendes? El orar en el espíritu el espíritu no es físico y no es lo material. Entonces significa que nos tenemos que despojar de lo físico. Nos tenemos que salir de lo que vemos en lo físico y entrar a lo espiritual, a lo que no vemos. No es que nos tiene que importar que nos mire, que nos oiga, no. Lo que nos importa es agradecer a Dios, levantar el nombre de Cristo, exaltar el nombre del Rey, porque Él se lo merece. Entonces la primera parte de la visión es que necesitamos que tener un espíritu de adorador y de adorador en espíritu y en verdad. Sigue diciendo, en el versículo 23 dice: mas ahora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esos son los que está buscando Dios, ¿me entiendes? Personas que la verdadmente puedan desafanarse de su aflicción, desafanarse de su problema, que pueden tener muchos problemas, pero la verdad pueden levantar una adoración a Dios, ¿entiendes? Y una adoración en verdad, ¿entiendes? En el Salmo 34, versículo 1, dice, el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. Continuo significa no muestre interrupción. O sea, que nosotros no podemos parar de alabar el nombre de Dios. No nada más cuando venimos al servicio, porque si nada más lo hacemos cuando venimos al servicio, estamos mendigando junto al camino, no estamos bien metidos en el camino. Tiene que ser un estilo de vida que desde que nos despertemos hasta que nos dormamos, y que aún en la medianoche te despiertes alabando el nombre de Jesús, alabando al verdadero Dios y dándole gracias. Ese es un verdadero adorador. ¿Entiendes? Ok, entonces sigue diciendo: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, y exaltemos aún a su nombre. Gloriará significa complacer, alegrar mucho. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, tenemos que alegrarnos. Tenemos que alabarlo con agradecimiento, con alegría, con gozo. Darle una alabanza con gozo. No venir afligidos. Podemos venir, sentirnos afligidos, pero al reconocer quién es Dios, esa aflicción tiene que quedar al lado. Esa aflicción, ese problema, esa prueba, esa circunstancia tiene que quedar al lado. En ese momento pase lo que pase, tú sigues siendo Dios. Y te adoro y te alabo. Entonces, eso es, en el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahí va una vez que nos dice cantad alegres. Servid a Jehová con alegría. 2 veces. O sea, hay que servirle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entonces significa que no podemos venir todos tristes, todos habitados. O sea, sabemos que la aflicción causa eso, pero nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios, nuestra aflicción no tiene que definir nuestra adoración, sino nuestra adoración definir nuestra situación. ¿Entiendes? Porque podemos estar agotados, podemos estar cansados, podemos estar afligidos, pero cuando adoramos, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da unas nuevas fuerzas, nos da el gozo de su salvación. Amén. Entonces dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí hay un secreto. Cuando uno es adorador en espíritu y en verdad, y entra a sus atrios con alabanza, con acción de gracias, y bendecimos su nombre, la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, la misericordia de Dios se empieza a mover a nuestro favor. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestra mente afligidos por el problema, no estamos afligidos por la circunstancia, no estamos desgastando por lo físico, sino al contrario, le damos una alabanza y una adoración a nuestro Dios. Y sabes que Dios es bueno y dice, Él me puede adorar, ella me puede adorar en medio de su circunstancia. Mira lo que está pasando, y puede cantar con todas sus fuerzas, y puede brincar, y puede venir a mi presencia con alegría. Le voy a dar mi misericordia, voy a extenderla, voy a llenar de favores, lo voy a llenar de favores, porque Él reconoce que yo soy más poderoso que su aflicción, que su situación. Amén. Amén.
Ok, entonces esa es la primera, que tenemos que tener un espíritu de adoradores en espíritu y en verdad. La segunda viene unido con la tercera, y es orar en el espíritu y vivir en el espíritu. Amén. Orar en el espíritu es muy diferente que hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es un don del espíritu, pero el orar en el espíritu es un estilo de vida, es algo más íntimo con Dios, ¿entienden? Entonces dice Judas 1 versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Edificaos significa construir encima. Significa edificar encima, construir sobre. Es lo que significa edificados. Entonces tenemos que edificar sobre la santísima fe. La santísima fe fue lo primero que nos quitó la primera ceguera, que es la sangre de Cristo, que es el sacrificio de Cristo, que es Jesucristo. Esa es nuestra santísima fe. Eso es nuestro fundamento, es nuestra base. Pero aquí dice que tenemos que construir encima de eso. Entonces, ¿cómo tenemos que construir? Ahí sigue diciendo, orando en el Espíritu Santo. Y para entender cómo orar en el Espíritu Santo, tenemos que entender cómo vivir en el Espíritu Santo, cómo vivir por el Espíritu. Entonces, en Romanos 8, capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Perdón, yo sé que voy un poquito rápido, pero tengo muchos versículos y quiero. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando los designios de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A veces pensamos que vivir en la carne es para el inconverso, que hay para el idólatra, al que está ya adicto, al que está viviendo en mal. Pero no, porque un cristiano puede vivir en la carne. Y sabe que cuando vivimos en la carne desagradamos a Dios y no podemos agradar a Dios. Y otra cosa, contristamos al Espíritu Santo. Por eso en Efesios 4 versículo 30, del 30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el cristiano puede vivir en la carne, ¿entiendes? Teniendo enojo, teniendo soberbia, teniendo altivismo, teniendo envidia, pagando mal por mal. El cristiano puede vivir en la carne y contrista al Espíritu Santo, y nos salimos de vivir en el Espíritu. Y poco a poco eso nos va deteniendo, nos va cegando, hasta que uno puede perder su salvación por estar viviendo en la carne, por estar viviendo con odio en su corazón, por estar viviendo con rencor, estar no pudiendo perdonar, o vivir con altivez, verse más que los demás, criticando a los demás, juzgando a los demás. ¿Entiendes? El cristiano tiene que tener cuidado para no contristar al Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo. Tenemos que vestirnos como Jesús vivió, de la forma que Jesús actuó, de la forma que Jesús pensó, nos vio. Fíjense que Él nos amó aún siendo pecadores. Uno tiene que amar a nuestro prójimo, uno tiene que perdonar a nuestro prójimo, porque Jesús no dijo: pídanme perdón primero y después muero por ustedes.
Jesús dijo, yo voy a dar mi vida por ustedes, para que crean en mí, para ser salvo. Entonces, nosotros asimismo tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que perdonar a nuestro prójimo, tenemos que vernos menos que nuestro prójimo, tenemos que ver a todos los demás más alto que nosotros. Nosotros venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar diferentemente. A veces no nos gusta, a veces es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo es posible si nos rendimos delante de Dios y les decimos a Dios que en verdad queremos vivir una vida en el Espíritu, que queremos crucificar la carne, que queremos tomar nuestra cruz y seguirlo. Amén. Amén. Ok. Para poder vivir en el Espíritu, porque a veces es mucho, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Pero dice la palabra, Jesús dijo que cuando Él iba y limpiaba la casa y la organizaba, y que el demonio salía, dice que el demonio yéndose y no buscando dónde descansar, dice que Él regresaba a ver si estaba la casa vacía, y viendo la casa vacía y organizada, dice que iba y que le llamaba 7 más. Entonces no es suficiente solamente sacar. Es necesario llenar. Si ese demonio ve la casa llena, si ese demonio ve la presencia de Dios en tu casa, no vuelve a entrar a ti. ¿Por qué? Porque estás habitado. La presencia de Dios, el Espíritu Santo está habitado dentro de ti. Entonces es necesario sacar, pero también poner algo que viene de Dios. Y por eso Dios nos dejó los frutos del Espíritu Santo. Ahora, en Gálatas 5:22 a 23 habla de los frutos. Y son 9 frutos, dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el mundo secular tiene estas palabras también. Ellos aman, ellos tienen gozo, ellos tienen paciencia, pero no es la de Dios. No puede compararse la paciencia del mundo con la de Dios, porque la paciencia del mundo lo tienen hasta que se les agota la paciencia. Yo decía antes, yo soy paciente, pero ya nomás cuando me llega el punto exploto. No, la paciencia de Dios no tenemos que explotar. No tenemos que explotar. El mundo tiene amor, pero le hacen 1, 2 y deja de amar. Ya no puede amar. El mundo tiene paz, pero está pasando por tribulaciones, le viene un problema y ya no tiene paz. Ya se le acabó la paz. Por eso es más profundo los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla, aquí podemos ya llenar y cruzar lo que es vivir en el Espíritu y orar en el Espíritu. Porque cuando oramos con amor, no vemos las faltas de nuestro hermano o nuestra hermana. Dejamos de ver sus errores. Que no entienden, eso hay que dejárselo a Dios. Nosotros hay que orar con amor, hay que orar por esas almas perdidas, hay que seguir intercediendo por esas almas perdidas. No, pues que ore otro porque yo ya oré y me cansé. Eso no es el amor del Espíritu Santo. Hay que tener un amor por las almas perdidas, que cuando veas un homeless allá, dale algo de comer. No, porque le doy dinero y se droga. Eso no nos importa a nosotros. Nosotros necesitamos que hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que nos toque el corazón el amor del Espíritu Santo. Que nos llene el amor del Espíritu Santo. Igual el gozo. En las fiestas se gozan. Pero se acaba la fiesta, vienen los problemas y se les acabó el gozo. Pero así mismo nosotros tenemos que tener ese gozo del Espíritu Santo. Que aún estén los problemas, la aflicción, me voy a gozar en su presencia. Y así mismo tenemos que entrar a orar.
gozosos. Ahí leímos que tenemos que entrar regocijados ante la presencia de Dios. Yo sé que venimos a veces afligidos, pero nosotros en un momento tenemos que decir: voy a dejar esta aflicción. Ese es el cambio de entrar en adoradores de espíritu y en adoradores solamente de carne. Cuando uno dice: voy a dejar esta aflicción y voy a entrar con gozo al que me salvó, al que es digno de recibir la gloria y la honra y la gloria. Esa es la diferencia del gozo del mundo al gozo del Espíritu Santo. Cuando la paz, tenemos paz, el mundo también tiene paz, pero Jesús dice: yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice: no es una paz como la del mundo, porque el mundo no se las dio. Entonces esa paz nos las da Dios, Jesús. Entonces tiene que pasar sobre todo entendimiento. Tenemos que, esa paz nos trae paciencia. Es una paz que nos hace: bueno, estoy pasando por esto, pero voy a tener paciencia, porque la paz de Cristo sobrepasa toda mi aflicción. Y no voy a actuar en coraje, no voy a actuar en desesperación, no voy a actuar en confusión. Oh, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? No. Señor, tú tienes todo bajo control. Amén. Tú tienes todo bajo control. Amén. Y si me respondes amén, y si no, sigues haciendo el Rey de todo. Amén. Sigues haciendo el Dios Todopoderoso. Que si recibo mi sanidad, que si no la recibo, y con Pablo, para vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una paz que sobrepasa toda nuestra aflicción, todo nuestro entendimiento. Que cómo puede estar él en paz teniendo este problema, cómo puede estar ella gozosa y alabando a Dios cuando esto le pasó. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es tan grande y podemos ver la verdad de Dios. Y cuando uno sabe adorar, sabe disfrutar, saborear la verdad de Dios. Cuando uno no sabe adorar, no sabe saborear la verdad de Dios. Por eso vivimos afligidos, porque no podemos reconocer la verdad de Dios, qué verdadero es Dios, qué tan fiel son sus caminos. Entonces, igualmente, con benignidad significa, benignidad es gracia, misericordia y ternura y compasión. Igualmente tenemos que orar de esa manera, con gracia, con esa gracia que se nos dio a nosotros, con esa misericordia que se nos dio a nosotros, con esa ternura y esa compasión. Que a lo mejor tú tienes el problema y estás orando por aquel que tiene el mismo problema. Está bien, Señor, yo te espero, ayuda a esa persona, tienes compasión por la otra persona. Señor, yo estoy pasando por esto, pero tú lo sabes, yo voy a pedir por aquella persona. Pido por sus hijos, pido por sus hijas, pido por su matrimonio, pido por su sanidad, pido por su liberación, pido para que le suplas cualquier problema que tienes. Y tú estás a lo mejor metido en un problema, pero ya sobrepasaste tu problema, ya no viste tu problema. ¿Por qué? Porque estás orando con benignidad, con esa misericordia y esa ternura y esa compasión de Dios. La bondad es hacer el bien y ser generoso o generosa. Lo mismo que estábamos hablando. Cuando oramos, hay que ser generosos. No siempre hay que orar para uno mismo. No, el reino de Dios no nada más somos nosotros. El reino de Dios es un pueblo grande. Un pueblo que no conocemos alrededor del mundo. Hay que orar por ellos. Hay que orar no solamente, señores, que yo. No. Hoy no voy a orar por yo, hay que parar el yo. Voy a orar por mi prójimo. Voy a orar por el que está necesitado. Aun cuando yo estoy necesitado, como estábamos diciendo. La fe, la certeza de lo que no se ve. Es hermoso cuando oramos con fe y seguir creyendo. La certeza de que no se ve. A veces creemos, pero pasaron unos días, un mes, 2 meses y se nos acabó la fe. Porque en verdad no tuvimos fe, nada más creímos. Nomás nos convencimos por un rato, hasta que se acabó el tiempo, hasta que se nos acabó la paciencia, hasta que se nos acabó la paz y ya se nos acabó la fe. Pero uno tiene que seguir creyendo. Uno tiene que seguir creyendo en que vas a ver a esa respuesta tuya, ¿entiendes?
que vas a ver esa sanidad tuya. Que si Dios dice no, está bien, pero tú te mueres creyendo. Amén. Y eso le encanta a Dios. Amén. Eso Amén. me encanta. Eso Amén. nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Somos justificados por la fe. Que no te robe el enemigo tu fe, que no robe ninguna circunstancia tu fe, y especialmente la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios no contesta nuestro problema, cuando no contesta nuestra petición, ya dejamos de creer. Ya Dios no existe. Ya Dios es mentiroso, lo tomamos como mentiroso. Como, pues ¿dónde está Dios? Si yo ya lo oré, yo ya traté de ir a la iglesia, yo ya traté de entregarle mi vida y no encuentro la respuesta. Esa no es fe, hermanos. La fe es la fe que no se mueve. La fe que es la certeza que sabes que no me está sucediendo lo que yo he pedido, no he encontrado la respuesta, estoy en un desierto, pero sigo creyendo, sigo confiando, sigo alabando a Dios, sigo hablándole a la gente con amor, sigo teniendo esa paz, esa paciencia. Esa es la fe, hermano. La mansedumbre es hacer paz y vivir en paz, crear paz. Hay que hacer paz, no hacer enemigos. Hay que amar, y así también hay que orar por la paz entre los hermanos, hay que orar por esa fraternidad de hermanos, que el enemigo no venga a meter cizaña, que el enemigo no venga a traer divisiones. Hay que orar porque somos un cuerpo. En mi cuerpo no soy dos personas, soy uno. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que unirnos, tenemos que crear paz entre nosotros, tenemos que crear esa paz que Dios nos da entre nosotros y ser humildes. Dice templanza, me gusta esta me encanta porque es muy necesaria la templanza. Es la dicha, virtud de mantener el equilibrio, dominio propio, sublimar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. Eso es que cuando me siento que voy a explotar, puedo controlarlo. Y cuando me siento desesperado porque no sé qué está pasando, puedo controlarlo. Puedo tener un dominio propio. Puedo estar estables. Mi esposa me contaba de que Dios le revelaba que cuando Dios dijo al pueblo de Israel, be still and know I am God. Dijo, quédate quieto y reconoce que soy Dios. Dice, a veces en nuestras emociones y sentimientos, Dios nos dice, quédate quieto. Porque no es que te quedes quieto y no te muevas. No, es a nuestras emociones. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, porque no pudo quedarse quieto. Sus emociones estaban en todos lados. Decían que tenían mejor en Egipto, cuando en Egipto no estaban mejor. Pero sus emociones no estaban quietas. Estaban movidas, estaban alborotadas por la circunstancia, porque no tenían una fe concreta en Dios. Entonces es necesario tener controlado los impulsos. Igualmente al orar, cuando oramos, a veces uno entra en desesperación. Vuelvo y repito, uno entra en desesperación, pero no puede llegar y decir, Señor, necesito que lo hagas ahorita, o hasta aquí estuvo, tiro la toalla. No podemos orar así. Tenemos que controlar nuestros impulsos, controlar nuestras emociones, los deseos carnales, los deseos de la carne que quieren venir a borrar los deseos del Espíritu. Tenemos que tener esa templanza. Ahora, aquí entramos al punto número 4, que es predicar el Evangelio. Es necesario, y no necesitamos un púlpito, no lo necesitamos para predicar. Y Jesús en Mateo 18, versículo 19 y 20 dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario ir a ser discípulos. Es necesario salir y hablar a tu vecino. A veces en la tienda, a lo mejor el Espíritu Santo te pone, háblale a ese. Déjalo pasar enfrente de ti y dile que Cristo lo ama.
Entonces es necesario hacer caso. En inglés dice yield to the Holy Spirit, ceder al Espíritu Santo, hacerle caso al Espíritu Santo, y tenemos que ir a hablar la palabra de Dios, porque esa es la encomienda, ese es el mandato que Dios nos dejó. No tenemos que esperar estar aquí enfrente para hablar la palabra de Dios, porque hay muchas almas perdidas que necesitan oír que Cristo los ama, que Cristo vino y murió por ellos, que hay una solución para su adicción, que hay una solución para su atadura, que hay una solución para su depresión, que hay una solución para su opresión. Hay muchas gentes que necesitan que hablemos de Cristo, que le hablemos de Cristo. Pero hay un problema, que a veces estamos cegados, y vivimos una vida que voy a la iglesia, alabo, recibo lo que me den, pero no entregamos, no damos de lo que gracia recibimos, no lo damos. Yo he ido muchas veces que mucha gente dice que la iglesia es un hospital, y es verdad, pero aún en el hospital no solamente hay doctores, hay enfermeros. ¿Por qué? Porque primero viene el enfermero y prepara al paciente, y después viene el doctor y hace lo que tiene que hacer. Entonces Dios necesita de enfermeros, necesita gente que no solamente vengan siempre heridos, sino que vengan con algo que dar, algo que exponer, algo que darle al que viene herido. Amén. Eso son la visión. La visión es agradecer en espíritu y en verdad, adorar en espíritu y en verdad, vivir una vida en agradecimiento. Esa es una. La segunda es orar en el espíritu y vivir en el espíritu y predicar en el espíritu. Esa es nuestra visión, esa tiene que ser nuestra visión. Si hacemos eso, vamos a florecer en el Señor, vamos a dar frutos en el Señor. Si no hacemos una de esas, estamos cortos de visión. Estamos cortos de visión y no se puede manifestar completamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo quiero ser portador del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Si ustedes quieren ser portadores del Espíritu Santo y de la presencia de Dios, tenemos que enfocarnos en la visión de Dios. Tenemos que enfocarnos en por qué Dios nos llamó. Nos llamó para ser adoradores, y Él busca tales cuales que le adoren en espíritu y en verdad. Nos llamó a vivir una vida en el espíritu, en que podamos someter los deseos de la carne, y que someter la carne para poder agradarlo en el espíritu. Y nos llamó a orar en el espíritu, donde nos despojamos de nosotros mismos y podemos honrar a Dios con nuestra oración, orando por los demás, como Él lo hizo por nosotros, como el Espíritu Santo lo hace por nosotros, porque el Espíritu intercede por nosotros. Y yo creo que el Espíritu no dice, no, ya no entendió, ya Gabriel ya no entendió, ya hasta aquí me voy. No, claro que hay una blasfemia al Espíritu, pero ese es otro punto. La única cosa es que nosotros tenemos que orar como el Espíritu, interceder como el Espíritu habla por nosotros. Amén. Amén. Si volvemos ya para terminar a Marcos versículo 48. Dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha, cuando la verdad uno dice: Señor, yo te voy a seguir sinceramente, y voy a someter la carne a tu voluntad, y voy a dejar las cosas de la carne para agradarte, y voy a orar en el Espíritu, van a haber muchas cosas que se pueden oponer. A veces hasta en nuestra mente: oh no, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú puedes orar así? Si mira tu problema, mira al otro, mira esto, mira lo otro. Nuestro propio pensamiento a veces quiere venir contra lo que Dios nos está mandando que hagamos. Pero me gusta porque Bartimeo dice que clamó más fuerte. Dice, pero él clamaba mucho más,
Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese punto, en ese momento, cuando las cosas vienen a tu mente y quieren decir, no puedes hacerlo, no debes hacerlo, no vas a lograrlo, tienes que clamar más fuerte y decir, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Tienes que esforzarte más, tienes que meterte más en oración, tienes que adorar más fuerte. Que tu adoración se eleve y calle esa voz que ahí está tratando de pararnos. Amén. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Aquí hay dos cosas. Jesús no fue a él, y es lo que el hermano predicaba la otra vez. Jesús podía haber ido a él, pues está ciego, no sabe dónde estoy, déjame yo ir a él. Pero Jesús le mandó a llamar. ¿Por qué? Porque Jesús quería que saliera de su posición, quería que saliera de ese lado donde mendigaba, quería que se metiera al camino donde iba Jesús. Entonces Jesús le mandó a llamar. Y dice, esa es una. Otra es que las mismas voces que le decían, cállate, que lo mandaban a callar y lo reprendían, ahora le decían, ten confianza, levántate, te llama. ¿Es por qué? Porque cuando Jesús te llama, hay esa misma voz dentro de ti que a veces te quiere parar, esa misma voz te dice, tienes que hacerlo. El maestro te llama. Es necesario que vayas. Es necesario que rindas tu vida. Es necesario que dejes esto. No es bueno para ti. Esto es malo para ti. Esto te está haciendo daño. Ve, Él te llama. Entonces, y dice que Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa para ellos era un tipo de protección de los elementos, del sol, porque estaba sentado ahí mucho tiempo durante el día, él se protegía del sol, del viento, de los elementos, él se protegía. Y a veces, y cuando él se levantó, él soltó la capa. Y Dios nos llama a que soltemos esa capa que nos tiene supuestamente protegidos. A veces Dios nos llama a un lado donde no es confortable, donde no es cómodo, donde no es tu comodidad. Entonces tienes que salir y soltar esa capa que piensas que te está protegiendo, pero solo te está teniendo junto al camino mendigando. Entonces tienes que soltar esa capa y dejarla ir. Y dice que vino a Jesús. Dice que se levantó y vino a Jesús. Respondiéndolo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Hay un momento donde Dios te tiene envuelto, y es un momento donde uno le clama a Dios y le pide, pero a veces le pedimos cosas erróneas. Al lugar de pedirle lo espiritual, le pedimos lo físico, le pedimos lo material. En ese momento es necesario no enfocarnos en lo material o lo físico. Es necesario pedirle a Dios lo espiritual. Y es más, lo que primero Dios quiere arreglar en nuestra vida. El interés de Dios es que nosotros estemos firmes espiritualmente. Es que nosotros no nos mueva ninguna doctrina, no nos mueva ningún viento. Que está la tormenta, sabemos que Jesús está en la barca y estamos tranquilos, no nos estamos paniqueando. Que podamos estar firmes, que tengamos una fe sólida en el Espíritu. Eso es lo primero de Dios. De ahí todo lo demás viene por añadidura. Por eso dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero a veces uno quiere la añadidura primero y después buscar el reino de Dios. Que si me das esto, yo te entrego esto. Que si me haces esto, yo hago esto. Que yo te busco de verdad si tú me das esto. Así no trabaja Dios. ¿Por qué? Porque su interés es que lo honremos a Él primero.
primero por completo, que nuestro enfoque sea Él, no que seamos nosotros. Entonces Él tiene que quitar a nosotros de primero y ponerse Él primero. Amén. Amén. Entonces dice que Él le pidió que recobrara la vista, ¿no? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me encanta esto porque Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y hay veces que nosotros sentimos la presencia de Dios y fue hermosísimo y nos salimos y nos vamos. Y hasta ahí se acabó la presencia de Dios. Pero lo que Bartimeo hizo me encantó. Que aunque Jesús le dijo vete, dice que Él le seguía en el camino. Que no sea suficiente para uno nada más un momento en la presencia de Dios, sino vivir en la presencia de Dios. Que no sea suficiente para uno un servicio, que la gloria de Dios se derrame, sino que en la casa seguir con esa gloria, en el trabajo seguir con esa gloria, en la tienda seguir con esa gloria, que seamos cargadores de la presencia de Dios. Amén. Ok, si podemos cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre Santo. Aleluya. En esta noche estuvimos hablando de dos tipos de cegueras. Y quisiera hacer primero un llamado para aquellos que no han recibido a Cristo. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Salvador, si alguien no ha reconocido a Dios, a Jesús, la sangre de Cristo, si alguien no ha reconocido que la paga de pecado es muerte, si alguien no ha reconocido que no más hay dos caminos, que un camino nos lleva hacia la salvación, pero el otro nos lleva hacia la perdición. Si no has reconocido eso, yo te invito a que lo reconozcas, que es una vida hermosa vivir con Jesús. Disfrutar a Jesús es hermoso. Amén. Si alguien quisiera recibir a Jesús,